¿Qué tal amigos? Espero que todos se encuentren bien y ese es nuestro quinto video sobre el tema de composición de funciones o funciones compuestas y nos dan el siguiente ejercicio. Sea f de x igual 1 si valor absoluto de x es menor o igual a 1. F de x igual 0 si valor absoluto de x es mayor estrictamente que 1. Y nos dan la función g de x definida como g de x igual 2 menos x cuadrada si valor absoluto de x es menor o igual que 2. Y g de x vale 2 si valor absoluto de x es mayor estrictamente que 2. Nos piden que hallemos la composición entre g de x y f de x. Entonces, ¿cómo hallamos la compuesta entre estas dos funciones si me las dan definida de esta manera? Entonces, para ello hay que recordar que el valor absoluto de un número que es menor o igual que 1, en este caso el valor absoluto de x es menor o igual que 1, eso es equivalente a que ese número se encuentre entre menos 1 y 1, y el valor absoluto de x mayor estrictamente que 1 es equivalente a que x sea menor estrictamente que menos 1 y que x sea mayor estrictamente que 1. Similarmente, para mi función g de x, el valor absoluto de x menor o igual a 2 es equivalente a que x se encuentre entre menos 2 y 2. Esas son propiedades del valor absoluto. Y valor absoluto de x mayor estrictamente que 2 es equivalente a que x sea menor que menos 2 y que x sea mayor estrictamente que 2. Entonces, mi función f y mi función g yo las puedo redefinir de la siguiente manera. Y me queda f de x vale 1 si valor absoluto es menor o igual que 1, pero eso es equivalente a que x se encuentre entre menos 1 y 1. Entonces, en vez de esta expresión, yo voy a colocar su equivalencia, que será que x esté entre menos 1 y 1. Entonces, f de x valdrá 1 si x se encuentra entre menos 1 y 1. F de x será 0 si en vez de esta expresión voy a colocar su equivalencia. Esto equivale a que x sea menor que menos 1 y x sea mayor que 1. Similarmente, para mi función g queda redefinida de la siguiente manera. Entonces será 2 menos x cuadrada si en vez de esta expresión coloco su equivalencia. Esta expresión equivale a que x esté entre menos 2 y 2. Entonces, en vez de su valor absoluto, colocaré 2 menos x cuadrada si x se encuentra entre menos 2 y 2. Y g de x valdrá 2 si en vez de esta expresión voy a colocar su equivalencia. Valor absoluto de x es mayor estrictamente que 2 si solo si x es menor que menos 2 y x es mayor que 2. Entonces coloco aquí x menor que 2 y x es mayor estrictamente que 2. Entonces, con estas dos expresiones se me hace más fácil trabajar. Y de aquí me salen dos casos. Entonces, para el caso 1, ¿qué pasa si x está entre menos 2 y 2? Eso es equivalente a que x esté entre menos 1 y 1 y también entre menos 2 y 2.
Pues si x se encuentra entre menos 2 y 2, yo la puedo colocar entre el intervalo de menos 1 y 1. Y si yo tengo este caso, ¿cuánto vale f de x? F de x vale 1. Pues x está entre menos 1 y 1. Ahora, si x está entre menos 2 y 2, x vale 2 menos x cuadrada. Entonces, la compuesta de f con g, la compuesta de g con f será, en vez de la x en mi g, voy a colocar lo que vale mi función f de x. Entonces, colocamos 2 menos lo que vale mi función f de x. Y a eso lo elevo al cuadrado, pues la x de mi g está elevada al cuadrado. Y eso será igual a 2 menos lo que vale mi función f de x. Pero ¿cuánto vale mi función f de x? Mi función f de x vale 1. Entonces será 2 menos 1 al cuadrado. ¿Y eso qué es? 2 menos 1, y eso me da 2. Y esta es la composición de mi función g con f cuando x está entre menos 1 y 1 y menos 2 y 2. Entonces, para el caso 2, tenemos, lo siguiente. ¿Qué pasa si x es menor que menos 2? Si x es menor estrictamente que menos 2 es menor que menos 1. Y tenemos que para x menor que menos 2, g de x vale 2. Y para x menor que menos 1, f de x vale 0. Pues f de x es 0 si x es menor que menos 1. Entonces, g compuesta f será 2. Pues g de x vale 2 para cada valor de x que yo reemplace aquí. Entonces, si en vez de x yo reemplazo el valor de f de x, igual me va a dar el número 2. Entonces, su compuesta vale 2 para cualquier valor que yo reemplace en x. Ahora, para el caso 3, ¿qué pasa si x es mayor que 2? Si x es mayor que 2, entonces x será mayor que 1, pues 2 es mayor que 1. Y f de x valdrá 0, pues f de x vale 0 si x es mayor estrictamente que 1. Entonces, f de x vale 0 y g de x ¿cuánto vale? G de x vale 2 si x es mayor que 2. Y tendremos g de x valdrá 2. Entonces, su compuesta, ¿quién será? En vez de la x en g, voy a colocar lo que vale mi f de x. Pero, como aquí no hay x, sino nada más 2, entonces su compuesta valdrá 2 para cada valor que yo reemplace en x, pues es una función constante. Entonces, todos los puntos tienen la misma imagen y por lo tanto la compuesta entre estas dos funciones también valdrá el número 2. Entonces, esta sería la compuesta entre estas dos funciones para esos tres casos.